vamos a analizar la posible alineación del Atlético de Madrid de cara a la final de la Champions de Lisboa. La portería, la posición más clara es la de Thibaut Courtois, probablemente el portero más en forma del mundo en este momento y uno de las grandes estrellas de este Atlético de Madrid, que tendrá a Juanfran en el lateral derecho y a Felipe en el izquierdo, jugador completísimo. Juanfran quizá no sube tanto como Felipe, pero sabe aguantar muy bien la posición. Y en el centro de la defensa, tanto Miranda como Godín serán titulares. Es la línea habitual del Atlético, un equipo muy trabajado que mantiene la línea defensiva muy alejada de su propio área, pero bueno, junta bastante las líneas y aprovecha ese poderío aéreo que tienen sobre todo también Miranda y Godín. En el centro del campo, Gavi, el gran capitán y uno de los jugadores que más equilibrio da a este equipo, estará acompañado por Thiago. También ha jugado bastante esta temporada Mario Suárez, pero al final las últimas exhibiciones de Thiago en el centro del campo han sido decisivas para que sea titular en este partido tan importante. Tendrán a Koke, peligrosísimo a balón parado, apoya mucho en el centro del campo, tiene buen pase entre líneas que suele crear bastante peligro, sobre todo con la velocidad de jugadores como Diego Costa o Adrián, y da bastante equilibrio en este centro del campo, Thiago, Gavi, Koke. Y en la banda derecha seguramente, aunque está tocado en la espalda, tuvo que retirarse en el último partido con el Atlético de Madrid contra el Barcelona. Arda Turán es uno de los jugadores más desequilibrantes. No es especialmente rápido, pero sí muy habilidoso, tiene buen último toque, capacidad para salir de la presión. Es un jugador muy, muy importante y en caso de que no esté, el que jugaría sería el brasileño Diego. Y en el ataque hay alguna duda. Diego Costa está lesionado, lo más seguro es que no vaya a llegar. Entrará en la convocatoria, pero yo creo que no será titular y jugarán Villa y Adrián. Villa, un jugador muy inteligente, no es el que era hace unos años, pero sigue creando muchos problemas y sobre todo en partidos importantes. Yo es un jugador con el que siempre me la jugaría en un partido importante y Adrián es un futbolista muy parecido, más parecido a Diego Costa, fuerte y muy rápido para jugar al contragolpe es ideal, cae muy bien a las bandas y puede aprovechar esos centros tanto de Arda como de Koke, incluso la velocidad de Filipe Luis que suele llegar hasta línea de fondo para entrar. Y en caso tampoco de que no juegue, no lo había comentado aquí, podría entrar también Raúl García, tanto aquí en banda como sustituto de alguno de los dos de arriba. Yo creo que va a ser el 11 del Atlético de Madrid en la final de la Champions.